Amén. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Y cuando Felipe empezó a hablar de que iba a mencionar el tema del 18, yo dije, Señor, que por favor sea para confirmar y no sea que eh, se me lleve por delante la predicación. Pero no, más allá de poder sentir que en estas fechas, como hijos de Dios, debemos reflexionar en lo que Él nos ha dado. Y, y el hecho de estar en esta mañana, después de un día como el de ayer, donde estuvimos como iglesia, como familia, como pueblo, agradeciendo lo que Dios nos ha dado entre todos, es importante que podamos reflexionar en algunas cosas en esta mañana. Y es por eso que me gustaría exponer algunos temas, algunos puntos de lo que nos dice la palabra, o en realidad a qué nosotros estamos llamados cuando se celebran este tipo de fiestas, estas fechas en una nación como la nuestra. Hay de todo en las iglesias y personas que pueden tener distintos pensamientos con respecto a cómo los cristianos debiesen celebrar estas fiestas. Hay personas que se oponen rotundamente a que nosotros como hijos de Dios celebremos o le demos importancia a una fecha como esta. Para algunos podría ser una fecha, una festividad hasta pagana. Entonces, ¿por qué? Porque vemos el contexto, la forma en que se celebra y obviamente el común de la celebración en Chile, la forma, la expectativa que mucha gente tiene o las prácticas que tienen ellos en unas fiestas patrias no es una conducta digna de que nosotros imitemos. A partir de eso y otros aspectos, algunos consideran que no es bueno que nosotros celebremos este tipo de fiestas. Pero frente a esa situación es que nosotros debemos ir y reflexionar un poco más profundo con respecto a cuál debiese ser nuestra actitud frente a esto de las fiestas patrias. Nosotros vivimos en una nación en la cual Dios nos ha permitido nacer y cuando pensaba en esto, no sé si a usted le pasa, pero o conoce o usted tal vez en algún momento tuvo esta forma de pensar o todavía la tiene. O conoce a alguien que siente que no debió haber nacido en Chile. Hay personas que quisieran ser o haber nacido en otro lugar. Se sienten con otra nacionalidad. No, yo debiese haber nacido, no sé, en Europa, en algún país europeo. Yo debiese nacer, o tal vez algunos más acá, no, yo debiese haber sido argentino. Yo hubiese sido de otra nacionalidad. No, yo no debiese, no me gustan los chilenos, me caen mal los chilenos, yo no tengo esa cercanía con esta nación. Y se siente que debiese haber sido de otra nacionalidad. Entonces, si usted conoce a alguien o en algún momento a usted le pasó eso, es bueno que reflexionemos a que nosotros somos creación de Dios. Y a Dios no se le va nada, no se le van detalles como a nosotros. Por lo tanto, si nosotros nacimos en esta tierra, es porque Dios así lo quiso. Dios así lo permitió. Y como la voluntad de Dios es agradable y perfecta, decíamos recién, debemos aceptarla, aún cuando la pinta diga, no, usted es más europeo que chileno. En algunos casos, no el mío, por si acaso. Pero algunos dicen, no, yo no soy, mi pinta no es de chileno. No soy bajo, no soy medio moreno, yo al contrario soy alto, rubio, no sé. Entonces yo no debiese haber sido. No, claramente no me estoy describiendo yo, así que ustedes dirán, yo debiese haber sido europeo. O a otros somos muy chilenos,
Pero aún así, en nuestra cabeza, en nuestra mente, tenemos mente europea o de otro país. Pero nosotros debemos ser agradecidos por la nación en la cual Dios nos ha permitido estar. Y es tiempo de que nosotros celebremos estas fiestas, nos reunamos, pero no solamente para conmemorar la historia y las tradiciones de nuestro país, sino también para recordar que nuestra gratitud va mucho más allá de la celebración de los años de nuestra patria. Hoy nosotros debemos tener una actitud en la cual agradecemos al Señor por la bendición de vivir en esta tierra. Y pedimos, y debiese ser esa nuestra actitud, pedir la protección y el bienestar para esta nuestra nación de Chile. Esa es la actitud que debe tener el pueblo de Dios. Porque si bien, como dice Primera de Pedro, si vamos acompañando, alguien tiene su Biblia en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nosotros nos podemos tomar de este versículo y decir lo que señala esta carta, en la cual dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces algunos creemos que solo por ser parte de esta nación santa ya no debiésemos importarnos lo que sucede con nuestra nación. Sí, claro que somos una nación santa. Claro que somos parte de un pueblo adquirido por Dios. Y el precio es demasiado alto el que se pagó. Mucho más que el precio o la sangre que se derramó para que esta nación fuese independiente. El precio de la sangre, la clase de sangre que se derramó en la cruz del Calvario es claramente superior a lo que se derramó por esta nación. Porque la persona que se sacrificó era la persona o Dios mismo en Jesucristo. El sacrificio de Jesús para nosotros obviamente es lo máximo y Él lo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que somos parte de esta nación, debemos entender que somos o tenemos una condición especial. Pero mientras estemos aquí, debemos dar gracias a Dios por esta nación. Cuando Colón llega a América, algunos historiadores por ahí en lo que hoy es Salvador, Cuba, Santo Domingo, por ese sector más Centroamérica, cuando llega a este lugar, para muchos llega totalmente perdido. La historia de hecho lo señala así, ¿verdad? Él no iba a buscar un nuevo continente, él iba tras India. ¿Ya? Él iba a las Indias y llega a este lugar y desde ahí, imagínense, condicionados simplemente por ese error de Colón, todos pasamos a ser indios. ¿Por qué? Porque su error nos marcó hasta la época. Y hasta la época algunos cargan con ese peso de decir o ser denominados así. Pero cuando, imagínense, Colón llega a América, es impresionante ver algunos detalles. Yo sacaba, uno generalmente puede ser bueno o malo para las fechas, pero cuando uno ve los tiempos que señala la historia, a mí una de las cosas que me llama la atención es cómo con la velocidad que se expandió este pueblo, esta gente que llega bajo obviamente las órdenes de la corona española, cómo llegan y nos afecta a nosotros como territorio. Porque yo lo señalaba, de Centroamérica en el año 1492 pasaron, según la historia, 49 años, por lo menos 49 años, para que ya después se asentaran en lo que es Santiago y fundaran Santiago.
49 años después del 12 de octubre de 1492, el 12 de febrero de 1541 se funda Santiago. Obviamente no se funda bajo la imagen que hoy día usted tiene de lo que es fundar una ciudad. Cuando inauguraron hace unos días atrás la municipalidad, tú dices, ¿cómo inauguran un edificio y asentaron de esta manera, esta magnitud? ¿Cuántos años se demoraron? Obviamente en Santiago las estructuras con las que necesitaban para fundarla no eran un majestuoso edificio como el que tenemos nosotros. Era simplemente dependencias que le daban importancia, ¿verdad?, a esa localidad como para decir, hoy fundamos una ciudad en este lugar, en este valle que nos cobija. Es un lugar estratégico porque los vientos no eran tantos, porque habían colinas por todos lados y uno veía que estaban como en una cuenca que les daba una protección natural. Entonces era el lugar ideal para que ellos se pudieran asentar. Y esa misma visión de Valdivia en su momento es lo que los tiene complicado hoy. Porque al estar en una cuenca y hoy ser una ciudad con casi 7 millones de habitantes, no tienen la capacidad de expandirse. Y el smog y todo hoy tienen ese problema. Pero en ese momento era lo ideal, el escenario ideal. Entonces pasaron esos años y luego 277 años más para que por fin, como decía Felipe en un momento, 8 años después de la primera Junta Nacional de Gobierno, específicamente, por lo menos la historia lo señala así, un 12 de febrero de 1818, finalmente se declara la independencia de Chile. Si nos tomamos esa fecha, 206 años. Pero hoy nuestra nación celebra en realidad, para conmemorar la primera Junta Nacional de Gobierno, damos celebración a los 214 años que tenemos de independencia. Años más, años menos, la historia señala que esta nación tiene esa historia y hartos detalles más que obviamente no ameritan o no daría el tiempo para que nosotros pudiéramos ir recordándolos aquí. Pero en esta nación, usted y yo, para la voluntad de Dios, permitió que naciéramos. Y en esta nación, no solamente Él permitió que tuviéramos el lugar o un acta de nacimiento, sino que en esta nación Dios tiene un plan y un propósito para usted y para mí. No es solamente ese es el lugar en que usted va a nacer. De hecho, algunos tienen aquí y están presentes este lugar en el cual nacieron, pero desde aquí van a ser enviados a otras naciones. Porque creemos también que el Señor ha puesto en medio de esta iglesia a aquellos misioneros que reciben y están formando o están recibiendo ese llamado para salir de este lugar a otro lugar. Así como nosotros hace 100 años atrás llegaron misioneros desde Europa a evangelizar nuestra nación. En el caso de nuestra iglesia, casi 86 años atrás, cuando llegó el primer misionero sueco a fundar una iglesia, Asamblea de Dios, acá en Chile. Y hoy nosotros estamos situados en esto. Ahora, ¿es importante sentir ese patriotismo, valorar nuestra nación? Claro que sí. Porque a Dios no se le escapa nada. Y Dios así lo quiso. Entonces nuestra actitud para estas fiestas debe ser primero que todo, voy a mencionar 4, o en realidad 3 ideas principales, pero para concluir una cuarta que tiene que ver con el agradecimiento que debe existir en el corazón de los cristianos por la nación en la que estamos. Lo primero, en el pueblo de Dios debe existir primero que todo en estas fechas un corazón dispuesto a alabar a Dios por sus obras maravillosas en esta nación. Porque Dios ha sido bueno con nosotros, ¿o no?
Dios ha sido bueno con usted y conmigo. Dios ha sido bueno todo el tiempo. ¿Han escuchado esa frase? Dios ha sido bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros. Y nosotros debemos entender que es así. Voy a pedirles que podamos buscar en Primera de Crónicas 16. Dice así: cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Nosotros debemos dar gloria a Dios y debemos dar alabanza a Dios por las maravillas que Él nos ha dado en la nación en la que Él ha permitido que nosotros naciéramos. En este versículo se nos invita claramente a proclamar las maravillas de Dios. Y proclamar las maravillas de Dios es demostrarle a los demás que estamos agradecidos. Que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, como hijos de Dios, no podemos andar por ahí. No, si yo nunca debí ser chileno. Si en realidad mi abuelo eran de España. Los colomas son, según la historia, Coloma viene de obviamente casi todos españoles. Algunos aquí podrán tener apellido italiano, más de alcurnia. Yo, español nomás. Pero Coloma, yo no sé si mi bisabuelo se supone que español y todo. Obviamente, si nosotros empezamos a buscar la historia de nuestro apellido, probablemente vamos a tener descendencia, orígenes españoles. Pero algunos no, empezamos a alegar, a discutir, a sentir que esto no es lo que nosotros nos representa. Pero Dios nos llama a que nosotros demos gloria a Dios, de que nosotros demostremos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. No solamente en nuestra vida personal, sino también en la nación que nosotros hemos nacido. Nosotros debemos defender nuestra patria. Debemos tener ese sentido de patriotismo, de hablar bien de nuestra nación, porque Dios así le ha placido. Él nos hizo estar acá. Él nos dice que debemos respetar no solamente a nuestras autoridades, orar por ellas, sino que también amar la nación en la que nosotros hemos nacido. Este es un llamado a que nosotros tenemos que dar testimonio de la bondad del Señor, reconocer que Él es el verdadero artífice de nuestra historia. Todo lo que yo les mencioné de la historia, de la llegada de Colón, que para algunos fue un accidente, en el fondo, si nosotros nos llevamos a la voluntad de Dios, Él lo permitió así. Él lo permitió así y debemos tener nosotros un corazón agradecido y tener nuestra esperanza futura de que Dios está en medio nuestro en esta nación. Isaías 12:5, ¿qué nos dice? Estamos hablando de que en el corazón de los cristianos debe existir esta alabanza a Dios. Isaías 12:5. Dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Nosotros, como hijos de Dios, como iglesia en este territorio nacional, de hecho en nuestra comuna, debemos proclamar y cantar de las bendiciones de Dios. Ellos deben saber, la gente que no conoce al Señor debe saber que hay gente agradecida por la tierra que tenemos. No es todo tan malo. No podemos tener una actitud negativa con lo que Dios nos ha dado. Este pueblo es el pueblo en que Dios a usted lo ha puesto como lumbrera.
Y es un lugar donde nosotros vamos a iluminar, alumbrar, vamos a evangelizar a otros. Y no podemos tener una opinión de este pueblo, de esta nación, de la gente que nos rodea, como si fueran lo peor del mundo. Porque ¿cómo vamos a llevar un mensaje de salvación a aquellos que no respetamos, no admiramos, no somos agradecidos? Dios ha puesto gente en este lugar para que sea impactada por su vida y por la mía. Y a esa gente debemos amarla. Esta tierra debemos respetarla, honrarla, pero siempre alabando a Dios, porque de Él son sus obras. De Él ha permitido este lugar. Entonces, lo primero es eso, tener una actitud en estas fiestas patrias de alabanza a Dios por la nación que Él ha permitido que usted y yo viva. Debemos dar gracias a Dios. El patriotismo, cuando cantamos nuestro himno nacional, nuestra mano va al corazón, sin duda son gestos de que demostramos patriotismo. Pero en ese momento también debe existir profundo agradecimiento al Señor por la nación libre que nos ha permitido desarrollarnos. La gratitud de Dios debe ser en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo. La gratitud es uno de los temas centrales cuando uno empieza a ver las Escrituras. Siempre la Biblia habla de ser agradecidos, de agradecer por lo que Dios nos da, por lo que no nos da. En todo tiempo debe existir eso. Primera de Crónicas 16:34. Hemos leído varios versículos de ahí, o en este caso el segundo, pero en Crónicas estaba viendo, porque Crónicas es un libro que habla del desarrollo de una nación, de lo que sucedió con los reyes de una nación. Entonces ahí aparece mucho de lo que Dios esperaba que su pueblo tuviese como actitud frente a las cosas que le sucedían. Entonces él lo llama en Primera de Crónicas 16:34. Dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Dios es bueno. Debemos dar gracias a Dios porque Él es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios ha sido bueno con nosotros. El tema es que de repente nosotros valoramos o cuantificamos lo bueno de Dios por lo que tenemos o no tenemos. Pero cuando miramos con ojos humanos lo que tenemos o lo que no tenemos, déjeme decirle que siempre nos va a faltar algo. Siempre nos va a faltar. Siempre vamos a querer algo más. Pero cuando miramos las cosas que tenemos con los ojos de Dios, vamos a darnos cuenta que Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Y lo que necesitamos, que proviene de Dios, es todo lo que se requiere para ser felices y agradecidos. Nuestros estándares de repente van mucho más allá, pero en cosas terrenales, en cosas que no necesitamos. Clamen al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. En este versículo nos recuerda la bondad de Dios y que la bondad de Dios no tiene fin, que incluso en tiempos difíciles su misericordia nos sostiene. Como nación hubieron y hay y vamos a seguir viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. Hace poco nuestra sociedad vivió o está viviendo ya una situación en la cual claramente veíamos la posición de los ciudadanos de nuestra nación totalmente dividida. Estaban los que veían
el estallido social como producto o una bandera de lucha y tomaban esa bandera de lucha y habían otros que estaban en contra de esa bandera que fue levantada. Y nuestra nación estaba prácticamente dividida en esas posiciones. Y encontraba gente de todos lados. E incluso la iglesia se dividió en esa posición. Habían personas dentro de una misma congregación, dentro de una misma iglesias, en las cuales tenían una y otra posición. Entonces, frente a eso, frente a crisis, el corazón también se divide, el pensamiento también se divide, humano. Pero debemos entender que en ese momento difícil, nuestra actitud debe ser de gratitud al Señor. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con las situaciones que pasan, pero en lo profundo debemos buscar la buena y perfecta voluntad de Dios. Su misericordia nos sostiene. Al mirar nuestra patria, al mirar nuestra nación, al mirar sus desafíos, al mirar las proyecciones que tiene nuestro país, debemos nosotros orar por ellos. Recordar que siempre Dios ha sido bueno y que su fidelidad es para siempre. Hay cosas que claramente se están proyectando como nación que están contrarias al pensamiento y a la forma de creer que es lo correcto para nosotros como cristianos. Pero nuestra actitud debe seguir, aún en esos momentos, de agradecimiento a Dios y orar por su perfecta voluntad. Debemos orar, ese es nuestro rol, ese es nuestro rol. Las rodillas al piso probablemente y seguramente van a traer un mejor efecto que una cuchara de palo, una olla en la calle. Y no significa que esté en contra de una manifestación, significa que hay que darle prioridades. Y nuestras armas más poderosas no va a ser una olla ni una cuchara de palo, sino nuestra oración. Porque son las armas con las que nos llama el Señor a luchar, con las armas que el Señor a nosotros nos ha dado para pelear las batallas, entre otras. El apóstol Pablo también nos invita a tener gratitud en estos tiempos. Obviamente estamos citando la palabra para llevarla al contexto que hoy nos tiene a nosotros celebrando fiestas patrias. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 4. Pablo expresaba acciones de gracias por los hermanos y decía: siempre doy gracias a Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Así como Pablo daba gracias por los hermanos de la fe, nosotros también en estas fiestas patrias, en esta fiesta en las cuales conmemoramos lo que Dios ha hecho con esta nación, debemos agradecer a Dios por las personas que Él ha puesto en nuestras vidas. Nosotros no somos personas que nos reunimos aquí de manera individuales. La Biblia por lo menos no nos enseña eso. No nos enseña que usted viene aquí a vivir el cristianismo por su cuenta. La Biblia nos enseña en muchos pasajes de que nosotros somos un cuerpo, que somos un cuerpo el cual tiene que tener una característica. Y cuando uno de los miembros de ese cuerpo se goza, en nosotros debiese existir ese gozo también. Y si uno de nosotros se duele, en nosotros debiese existir también ese dolor. ¿Habrá en nosotros ese sentir? ¿Será que cuando a alguien le va bien, nosotros nos gozamos o eso nos da pica? ¿Será que nosotros nos alegramos por el éxito de aquellos que son nuestros hermanos o en realidad
somos también de que aquel si le está yendo bien, decimos ese típico comentario que usan, no, este tiene que estar vendiendo de la buena. Por muchos años en el colegio donde yo trabajo, me desempeñaba como profesor de religión. Uno de los temas favoritos de mis estudiantes, los primeros 3 años en ese colegio siempre hice religión. Y después el 6º año también hice. Los 3 primeros años, si yo tenía un curso, yo planificaba mi objetivo. Y si por ahí yo me daba cuenta que el tema que tenía enganchado, no enganchaba con los chicos, lo único que necesitaba llevar al escenario de la conversación para captar la atención del 100% de mis estudiantes era el pacto que el dueño del colegio tenía con el diablo. Ese era tema de todo el alumnado del colegio. Todo. Todos sabían en el colegio que el difunto Humberto Moreira, él había hecho un pacto para que los colegios de Ariosala fueran los mejores o los mayores y fueran exitosos y todo eso. Entonces los estudiantes sabían que había que tocar ese tema en algún momento porque la maldición estaba. Todos los años, en diciembre o enero, uno de los que estaban en esas aulas se iba a morir. Y yo tenía que pararme y decirle, ¿serás tú? El problema es que en algún momento empezaron a morir algunos profesores. Entonces era muy fácil para nosotros, en este caso, manejar y este misticismo y qué decía la Biblia, y era suficiente para poder tener la atención totalmente cautivado a todos los chiquillos. Y puede ser, no puede ser, ¿qué dice la Biblia? De esto existen los pactos, existe el culebrón. ¿Dónde está? En la casa del frente, aquí, en la piscina. ¿Por qué la piscina nunca le habían sacado el agua, aunque llevábamos 2 años sin usarla? Algunas teorías decían que debajo de la piscina andaba el culebrón. Eso bastaba, hermanos. Eso bastaba para que nosotros, los chiquillos dijeran, no, esto tiene que ver con esto, y empezaban a pensar. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué es lo que yo les decía a ellos? Será materia claramente de otro momento. ¿Sí o no? Así yo terminaba mis clases, así que el otro martes, venga de nuevo. 70 alumnos llegué a tener, hermano, en una sala. Solo 15 eran de religión evangélica. Teníamos 4 cursos. Quinto A, quinto B, quinto C y quinto D. 15, un profe de religión evangélica, 3 profesores de religión católica. Porque eran muy poquitos los evangélicos, todos eran católicos. Pero cuando se hablaba del culebrón, al otro día llegaban, pero todos los que sentados en la mesa teníamos ahí, todos, hasta una vez la directora fue a ver qué había en este profesor de religión. Algunos pensarían, yo quería en un momento que fuera la unción, que fuera a hablar del Señor simplemente, pero ellos venían por otra cosa. Pero ahí era la oportunidad ideal para poder presentarle que cuando tenemos al Señor en nuestra vida, nada, ni una corriente enemiga puede afectarnos. Cuando somos y estamos en las manos del Señor. ¿Nos podemos remecer? Claro que sí. ¿Pueden venir momentos malos? Claro que sí. Pero en las manos del Señor estamos seguros. Estamos seguros. Cuando una nación está en las manos del Señor, estamos seguros. Cuando un cuerpo está en las manos del Señor, estamos seguros. Y nosotros debemos tener gratitud en todo tiempo porque estamos con el Señor y estamos seguros. Y aunque esta nación viva momentos difíciles, debemos estar confiados porque Dios está con nosotros. Siempre doy gracias a Dios
por ustedes, decía Pablo, y nosotros debemos dar gracias entre nosotros. Él ha puesto en nuestras vidas ese sentir de poder compartir con otros y sentir el amor por otros, por nuestros compatriotas, nuestras familias, por la familia de nuestros gobernantes. Nosotros vamos a tener probablemente, de hecho sí o sí, elecciones de nuestras autoridades prontamente. Estas podrán ser ratificadas o cambiadas. Va a depender de usted y de mi persona, de nuestros votos y de aquellos que hoy día no están en medio. Nosotros debemos tener una actitud en la cual podamos pedirle a Dios que ponga aquellos que nuestro pueblo, nuestra comunidad necesita, como la mejor autoridad posible. Y no podemos pedir perfección, claramente, pero debemos pedir que Dios les guíe, que Dios guarde esas autoridades. Y ojalá que ellos puedan tener ese sentir que viene en este punto de que continúa esto, que ellos puedan sentir que una nación bajo la protección de Dios es una nación totalmente diferente. Una nación guiada por la palabra de Dios es una nación que prosperará, porque son promesas del Señor. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, obviamente nos va a ir bien, porque el Señor quiere eso para nosotros. Imagínense cuánto más si en una nación se pone a la persona de Jesucristo como el centro principal de todo lo que se desarrolle. Imagínense. Si nos metemos un poco en la historia, vemos la nación de Israel, obviamente el pueblo de Dios, en medio de lobos que quieren devorarlo. Y tú ves a aquellos que les gusta la historia y que ven todo el conflicto en el cual está inmerso Israel, vemos la protección de Dios. Cómo durante años y años han querido ser destruidos. Una uña en medio de un planiferio, si quieren. Israel, una nación pequeñísima, pero parece que para sus enemigos es inalcanzable. Es casi imposible pensar en derrotarla. ¿Por qué? Nosotros sabemos que porque una nación en la cual Dios ha fijado y ha puesto sus ojos y protección. Y todos aquellos aliados de Israel son naciones prósperas. Aquellos que respetan a Israel son naciones prósperas. Dios ha hecho algo. Dios ha hecho algo ahí. También puede ser materia interesante de otro tema, de otro estudio, tal vez en otras condiciones, de ver cómo Dios bendice no solo a los que están con Él, sino que a aquellos que están cerca de los que Dios bendice. Si Dios nos bendice a nosotros, también bendice a nuestro pueblo. Amén. Esa debe ser una verdad en nosotros, una convicción. Para ir finalizando. La nación bajo la protección de Dios. Salmo 33:12 nos dice: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmo 32. Hablaba un poco del pueblo de Israel. Pero Dios tiene en todos aquellos pueblos que ponen su nombre por delante estas palabras. Dios no solo a nosotros nos dice esto. No solamente yo podría decirle a usted de aquí, dichoso usted, porque Dios es su Señor. Dichoso yo, porque Dios es mi Señor. Dichosa la nación cuyo centro es Dios. Y nosotros debemos anhelar que nuestra comuna,
nuestra nación ponga en primer lugar a la persona de Dios, de Jesús. Si nuestras autoridades no entienden eso, obviamente el panorama no es nada alentador, pero nuestras oraciones deben ir para allá. El pueblo que Él escogió como su propiedad, decía ahí. Esperemos que nosotros también podamos ser una nación que busque ser tomados por Dios y ser guiados. En estos versículos es una verdad muy poderosa. Cuando una nación reconoce a Dios como su Señor, recibe su bendición, recibe esa protección divina. Como cristianos, es nuestra responsabilidad orar por nuestra patria, por nuestros gobernantes y por todos aquellos que necesitan la intervención de Dios. Me quedó muy marcado cuando recién iniciaba este tiempo, este caminar, no sé, como hijo de Dios. En una oportunidad, el pastor en la cual era de la iglesia a la que yo participaba, el pastor Claudio, en una predicación, y él ilustraba y nos enseñaba que el pueblo de Dios y los hijos de Dios, cuando bendecían a otras personas, no era simplemente lo que nosotros decimos muchas veces, oh, que Dios te bendiga. Realmente Dios respaldaba esa bendición a tal punto que a los otros, a quienes habían sido bendecidos por el pueblo de Dios, eran benditos. Les iba bien. Y hoy nosotros podemos ver eso, ya citaba el ejemplo anteriormente. Y nosotros debemos ser de aquellos que busquen que nuestras palabras, al ser declaradas, tengan un impacto en las demás personas. Pero para eso deben ser llenas del poder de Dios. Cuando nosotros declaremos bendición, deben tener esa fuerza de Dios. Y lo primero que debe ser es que deben ser genuinas, sinceras. Deben ser con la fe de que el Señor está con nosotros. Para finalizar, Hechos 17:26, se nos recuerda que Dios tiene el control sobre todas las naciones. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otra versión dice, a partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debían vivir. A Chile, a nuestro pueblo, Él, Dios, estableció cuál iba a ser nuestro territorio. Iba a ser en qué momento íbamos a tomar protagonismo. Esto nos enseña que nada en la historia de una nación es causal. Dios tiene un propósito para cada pueblo y cada país. Nos corresponde, hermanos, a nosotros confiar en su plan y orar para que nuestra nación camine en los caminos del Señor. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Las autoridades políticas no son personas ajenas y que no necesiten del Señor en sus vidas. Ellos necesitan tanto como aquellos que hoy día no conocen a Cristo. Debemos nosotros impactarlos de tal manera que ellos anhelen recibir el Señor. El domingo pasado, cuando tuvimos el culto de acción de gracia, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el extracto informativo que dio la municipalidad. Una nota que yo le comentaba al pastor, me gustó mucho la forma en que se presentó. Eran palabras de una muy buena crianza, podríamos decirlo. Fue una nota muy bonita. Agradecimiento a la unión de pastores de la comuna, agradecimiento a las personas que lo lideraban, agradecimiento a nuestra iglesia como Centro Cristiano Renuevo que acogió este lugar
agradecimiento obviamente a nuestro pastor, pero fueron palabras muy bonitas. Fue una nota alejada a la política de campaña en la cual estamos viviendo. Yo quedé así como muy contento. Pero cuando reflexionaba, después me llevaba a la conclusión que nosotros no nos podemos conformar que después aparezca en una planilla, en una publicación de red social, palabras de buena crianza. Nuestro propósito es que ellos, cuando vengan a nuestros templos, puedan aceptar a Cristo en su vida, si no lo tienen. Ese debe ser nuestra meta. Ese debe ser nuestras oraciones, para que Dios impacte sus vidas y ellos puedan entregar su vida a Cristo. Porque escribir bonito, cualquiera que se maneje y tenga esa gracia, lo puede hacer. Pero cambiar su vida, entregar su vida a Cristo, solo depende del Señor y de lo que nosotros hagamos claramente. Porque Dios nos tiene a usted y a mí como instrumentos para poder compartir su evangelio. Queridos hermanos, para finalizar, al celebrar estas fiestas patrias, recordemos que nuestra gratitud no debe limitarse a los logros humanos. Agradezcamos a Dios, el Creador, quien nos ha dado esta tierra para vivir y prosperar. En nuestras oraciones diarias recordemos siempre pedir el bienestar de nuestra patria, por la paz, por la justicia y sobre todo que nuestro país sea una nación que reconozca a Dios como su Señor. Que Dios nos bendiga.